Bueno, vamos a ver, ahora vamos a ver el problema de la resonancia. Ya hemos visto cómo se resuelve de manera exacta. Ahora vamos a intentar ver todas las características que he intentado explicaros, pues con ayuda de gráficos. Aquí tenéis en este archivo que os dejaré pues, cómo resolvemos primero la ecuación del movimiento. La respuesta, la solución es lo que tenéis ahí, que parece un poco diferente, pero es realmente lo que he escrito yo en la pizarra hace un momento. Aquí tenéis la suma de una parte transitoria, una parte estacionaria. La parte estacionaria la tenemos ahí. ¿Fijaos? Muy bien, y ahora vamos a ver la amplitud. Tenemos una amplitud, o sea que yo puedo poner la respuesta como una amplitud, con una frecuencia que va a ser la del forzamiento externo y con un desfase respecto al forzamiento externo. La amplitud es la expresión que puse yo antes. ¿De acuerdo? Lo único que aquí viene F0, en el problema que hice yo, pues ya metía cómo lo estaba forzando en particular, moviendo un extremo del muelle. Aquí uno dirá, tenías menos gamma, pero creo que había escrito yo omega cuadrado menos omega 0 cuadrado. Ahora mismo no me acuerdo muy bien. Probablemente, bueno, comprobadlo cuando lo tengáis. Entonces tenemos una amplitud que depende de omega y una fase que también depende de omega. Muy bien. El forzamiento externo lo pongo de esta manera, lo estoy definiendo todo ahí. Y ahora nos preguntamos, lo primero, ¿cuál es la frecuencia angular cuando la amplitud es máxima? Aquí estoy. Entonces lo que tengo que hacer precisamente es lo que dijo vuestro compañero Rodrigo, ¿no? Sí. Hace un momento. Hago la derivada de la amplitud con respecto a omega, lo igualo a 0. ¿Okay? En el 2008, cuando hice esto, realmente ahora lo cambiaría. Ahora buscaría ya la condición precisamente que sea, no me des el número negativo, sino únicamente positivo. Por cierto, y también me sale aquí un omega cuando omega es 0. Fijaos que lo que estoy buscando es la pendiente. En omega igual a 0 la pendiente es 0, pero no significa que el valor sea máximo, ¿eh? El valor máximo corresponde, lo que tenemos a este. Fijaos. Es justo el tercero. Ese es el valor, como veis, no es exactamente omega 0, sino que es omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado medios raíz cuadrada. Si gamma es muy pequeño, entonces lo que tenemos es lo que os había dicho yo antes, que es prácticamente omega 0. O sea que vosotros en la cabeza tenéis que tener la frecuencia de resonancia es la frecuencia natural, porque eso es lo correcto. La amplitud máxima pues es sustituir el valor. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la amplitud cuando la frecuencia es la frecuencia natural? Aquí la pequeña diferencia entre estos dos valores. Ahora lo veréis con una gráfica. Y como puedo cambiar todo lo que yo quiera, ahí me hacéis las preguntas, que no, de lo que no estáis entendiendo. Importante, ¿cuál es la potencia en resonancia? Eso es lo que nos vamos a preguntar. La potencia instantánea, fuerza por velocidad. Bueno, pues yo lo puedo hacer muy sencillo, ¿no? Más grande, a ver que lo veáis un poco mejor. Puedo definir una función que depende de omega, por supuesto, y depende del tiempo. Y hago el producto de la fuerza es en una dimensión, la fuerza externa, por cuál es la velocidad, la derivada de la respuesta. Ya es estacionaria, lo otro ha desaparecido, o sea que puedo ponerlo eso sin más. Bueno, aquí tengo cuál es la potencia, escrito un poco más bonito, a mano, esa es la potencia instantánea. ¿Cuál es la potencia media? Tengo que hacer el promedio temporal. ¿En qué? Ahora viene el momento de decir, ¿en cuánto tiempo necesito para que el promedio temporal, pues precisamente una oscilación completa? Aquí veis 2pi dividido por omega. Estoy promediando sobre un periodo. La integral, pues tengo la función que acabo de escribir, la integro en el tiempo desde 0 hasta el periodo. Puedo coger desde t hasta t más t, da igual, el resultado es el mismo. Y esta es la potencia media que depende, por supuesto, ya no depende del tiempo, depende de la frecuencia del forzamiento externo. Aquí lo tenemos.
Muy bien. Es decir, ya veis ahí el signo, potencia media, tendríamos esta expresión. O sea que se parece a la amplitud, cuidado, en la amplitud tenía aquí una raíz cuadrada, aquí no la tengo la raíz cuadrada. Y ahora lo que vamos a resolver es la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia angular del forzamiento externo cuando la potencia absorbida es máxima? O sea, ¿para qué frecuencia la potencia absorbida es máxima? La potencia media. Ya veis que lo pongo aquí en rojo, que es la frecuencia angular de resonancia, la frecuencia de resonancia. ¿Qué tengo que hacer? Naturalmente resolver el problema desde el punto de vista matemático es deriva e igual a 0. Resuélvelo para omega. Ya veis que aquí salen todos, omega 0, no, esa no es la respuesta. Tengo los negativos y además complejos, porque ahí me lo está resolviendo en el espacio complejo. ¿Cuál es la respuesta de todos esos valores que veis ahí en ese momento? ¿Cuál es físicamente el que tiene sentido físico? Omega igual a omega 0. Ahora exacto. Ahora ya no es, ya visteis antes que no era, por eso se habla de frecuencia de resonancia para aquella frecuencia para la cual la potencia media absorbida es máxima. No aproximadamente, no, exactamente es máxima. ¿Vale? Muy bien, ahí puedo sustituir el valor de omega 0 y nos da ese valor. A eso no, ahora mismo no. Ah, pero una cosa muy bonita es, y si nos encontramos cerca de la frecuencia natural, la frecuencia de resonancia, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, lo que necesitamos es dibujar el espectro, ver cuál es, por un lado, la amplitud, el espectro desde el punto de vista de la amplitud, pero realmente los espectros se habla, en los espectros, de la potencia absorbida o de la potencia emitida. Pero bueno, podría hacer un gráfico, y de hecho lo tengo, que dibujo en el eje vertical cuál es la amplitud, en el eje horizontal es cuál es la frecuencia del forzamiento externo. ¿Vale? Y tengo otro gráfico que voy a mostrar ahora, que va a ser la potencia media absorbida, eje vertical, frente a la frecuencia. Realmente el espectro, los espectros lumínicos son eso segundo, la potencia absorbida, o potencia emitida, si es un espectro de emisión. Bien, pues vamos a ver ya el dibujo, que va a ser lo mejor. A ver, primero no sé si lo tengo que ejecutar, porque me di cuenta el otro día que no... Creo, sí, lo voy a tener que ejecutar. Vale, muy bien. Aquí hablo, fijaos, del factor de calidad. Es un buen momento porque se habla del factor de calidad de un oscilador. Vamos a definirlo. O sea, cómo de bueno o cómo de malo es el oscilador, por así decirlo. Que es adimensional, ¿eh? Es adimensional. Fijaos, teníamos... Voy a cogerme en la respuesta transitoria. ¿Recordáis así de memoria o conmigo cómo era la frecuencia de oscilación en la respuesta transitoria? Teníamos omega 0, la frecuencia natural, raíz cuadrada de 1, menos gamma 2 omega 0 al cuadrado. El factor de calidad va a ser, a ver si lo pongo bien, cuanto mayor es gamma, tanto mayor omega 0 dividido por gamma. Sí, es que nunca me pasa como lo de Barlovento y Sotavento. Lo tengo que pensar. Q, ¿es adimensional? O sea, la primera, o sea, esa afirmación que he hecho yo, este Q es adimensional. ¿Recordáis las dimensiones, las unidades, las dimensiones de gamma y de omega? Son las mismas, por lo tanto es adimensional. Vale. Eso quiere decir que esto lo puedo poner como omega 0 raíz cuadrada de 1 menos 1 dividido por 2q al cuadrado. O si queréis, omega 0 raíz cuadrada de 1 menos 1, 4q al cuadrado. De tal manera que ahora uno piensa, si el factor de calidad q es grande, si q aumenta, entonces ¿qué ocurre con omega prima? Que omega prima tiende a omega 0, es prácticamente omega 0. Es decir,
que Q sea grande significa que la amortiguación es pequeña, comparada frente, porque ¿qué es una amortiguación pequeña? Ahí viene el problema. ¿Frente a qué comparamos? Estamos comparando frente a omega 0. O sea, que un gamma sea numéricamente pequeño o grande puede ser ambas cosas, dependiendo de cómo sea la frecuencia natural de oscilación. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por eso necesitamos un criterio, como siempre que dice alguien que es grande, que es pequeño, tiene que dar un criterio frente al cual estás aquí, por supuesto es omega 0 lo que estamos comparando. Muy bien, de tal manera que entonces, si esto, pues este término, y además muy rápidamente, si el factor de calidad es 0,1, eso significa que tendríamos aquí omega 0 por la raíz cuadrada de 1 menos, ¿qué tendríamos aquí? 1 dividido por 4, perdón, omega, dije 0,1, 10. 100. O sea, 1 dividido por 400. Si cogéis ahora una calculadora, por no hacerlo yo, así trabajáis un poco, me hacéis 1 menos 1 dividido por 400, restáis el 1 y me hacéis la raíz cuadrada. ¿Cuánto? Perdón. 0,9987 omega 0. Gracias. Es decir, que es prácticamente la misma frecuencia. Eso es. Entonces, aquí en este gráfico, en ese momento tengo que introducirlo, porque si no, no ibais a entender que ahí detrás lo que tengo es precisamente omega 0 dividido por gamma. O sea, ¿cómo puedo cambiar? Bueno, si voy hacia la derecha, estoy haciendo gamma pequeño frente a omega 0. Si voy hacia la izquierda, estoy haciendo gamma grande frente a omega 0. O sea que hacia la izquierda mucha amortiguación, hacia la derecha poca amortiguación. ¿No? Aquí, ¿qué puedo variar? Puedo variar cuál es el forzamiento externo, la frecuencia omega, frente a la frecuencia natural de oscilación. Como estoy comparando omega frente a omega 0, omega dividido por omega 0. Bueno, pues vamos a cogernos... Ahí tengo para ese factor de calidad, aquí a la izquierda, vamos a ponerlo más grande quizás, ¿lo veis mejor? Esa primera, amplitud en el eje vertical, frente a la frecuencia, al cociente de omega dividido por omega 0. Aquí tendríamos justo, fijaos en 1, aquí tenemos que coinciden ambos. Prácticamente visualmente, pero... No sé si hago yo. Fijaos, quieto, para. Con un factor de calidad que es una caca, o sea, muchísima amortiguación, ¿dónde tengo el máximo? En la amplitud. No lo tengo en omega 0, omega igual a omega 0, sino, ya veis que hacia la izquierda, que fue lo que dije, si no me equivoco, por una vez espero haber acertado. ¿Entendéis? Pero realmente cuando uno piensa, mira, por otro lado, ahí viene cualitativamente, si está muy amortiguado, por ejemplo esta, fijaos que la curva es una campana, no es una campana de Gauss, parece, pero no es una campana, no tiene simetría, es muy ancha. Eso quiere decir que si yo me equivoco un poco de a izquierda o derecha de omega 0, pues la amplitud, la respuesta es grande, todavía es grande, relativamente grande, ¿no? O sea, si yo estoy aquí en este punto, fijaos, 0,5, todavía. Pero si yo aumento el factor de... Y ahora entendéis por lo del factor de calidad. Si la amortiguación es muy pequeña, ¿qué está pasando con el pico en lo que se refiere? Primero, ya es indistinguible. O sea, omega 0, ahí uno ve que el máximo está en omega 0, parece que es omega 0. Exactamente no es. Pero por otro lado, se os está haciendo muy pequeña el pico. Es decir, que si uno se desplaza un poco de omega 0, entonces la respuesta ni se inmuta, por así decirlo. Vamos a verlo desde el punto de vista de, si queréis, aquí tenéis la fase. Bueno, al principio no sirve. Vamos a hacer... Justo, fijaos, aquí en resonancia sería omega igual a omega 0, tendríamos el pi medios, el desfase que tenemos entre uno y otro.
vamos a ver para la... tenemos aquí 3. Tenemos la posición X, tenemos el forzamiento externo, los colores corresponden a las gráficas. Y además, lo hice en aquel momento, ¿no? En azul es la posición, la respuesta estacionaria, steady state solution. Aquí tenemos el forzamiento externo y aquí la potencia instantánea. ¿Veis cómo la potencia que va absorbiendo depende de... Por cierto, podemos cambiar, ahora necesito un poco de espacio aquí. Si no, no puedo cambiar esto. Ahora vamos a meterlo acá. Fijaos, orientaros en la figura de arriba. Lo verde es lo que estoy cambiando, lo puedo cambiar, ¿no? Esta figura no cambia, por supuesto, esa es... Pero la de aquí abajo sí. Fijaos, cuando yo hago... y tenemos que fijarnos en la morada. ¿De acuerdo? Como hay zonas donde se absorbe positivo, pero hay zonas donde realmente estamos haciendo trabajo, estamos cediendo, no absorbe, sino que emite, por así decirlo. No siempre estás en zona positiva. ¿Lo veis? Este es el 0. Salvo justo. Cuando estamos en resonancia, siempre se está absorbiendo energía del motor externo. Fijaos, si es un motor, eso significa que cuando está en números negativos tú estás cediendo energía al motor. Anda, eso no estaría mal, ¿no? Para un motor, en un coche eléctrico de estos híbridos, ¿no? Cuando estás frenando y cosas de esas, estás almacenando energía. Sería esa situación. Bueno, cuando estamos en resonancia siempre está en positivo, pero hay veces que llega a ser 0. Bueno, vamos a ver cuál es la potencia media. Esa es la más interesante. Aquí. Este es el espectro. Y ahora lo que vemos es, precisamente, ahí, en qué punto se está absorbiendo la máxima potencia, justo en omega 0. Vamos a cambiar un poco la anchura. Fijaos cómo el espectro se hace muy ancho. Por cierto, esto es mecánica clásica. Hay un equivalente exactamente igual en mecánica cuántica entre las transiciones entre niveles energéticos de los electrones. Es decir, que la amortiguación, visto desde el punto de vista clásico, tiene una equivalencia en la mecánica cuántica. ¿Y qué magnitud representa, se traslada de la amortiguación en mecánica clásica a la mecánica cuántica cuando vemos los picos? Hay picos que son muy finos, y hay otros que son más anchos. Eso es la probabilidad de la transición. Cuanto más probable sea la transición entre un electrón en un nivel a otro nivel, entonces es más ancho. O sea, que nos da idea de cuál es la probabilidad. Fijaos, de mecánica clásica a mecánica cuántica. Son las mismas figuras. Incluso las fórmulas tienen la misma forma. O sea, no es solo la forma externa, sino matemáticamente. Bien. Bueno, lo demás es más o menos lo mismo. Miradlo cuando os lo deje ahora por la tarde. Yo creo que os lo dejaré ya hoy. Y las dudas que tengáis, ya con eso ya hemos liquidado lo de oscilaciones, salvo cuando volvamos a hablar de modos normales, si me da tiempo, que eso espero. En modos normales volveremos a ver pero ya no una frecuencia natural de oscilación, sino varias.